Hola de nuevo y bienvenidos a este vídeo tutorial. Bueno, recordaréis que hace un momentito hemos visto un vídeo en el que trabajábamos con los permisos y dábamos información sobre cómo GNU Linux los gestiona. Y bueno, veíamos los distintos permisos existentes y sobre todo nos centrábamos en los comandos, en cómo utilizar los comandos chmod, chom y chgrp. Bueno, quizás os estéis preguntando, ¿sería posible cambiar los permisos pero no desde la interfaz de comandos, sino desde la interfaz gráfica? Bueno, la respuesta es que sí, que se puede hacer y además se puede hacer de una manera bastante sencilla. Vamos, si os parece, a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a nuestro área personal y a crear una carpeta y un par de ficheros para ver qué permisos se le dan por defecto y cómo poder cambiarlo desde la interfaz gráfica. Bien, si me permitís, lo primero que voy a hacer es cambiar cómo se ve la información para que así veáis el efecto que tiene el cambio de permisos. Lo primero que vamos a elegir la vista de lista y posteriormente vamos a editar las preferencias para que en esa vista por lista veamos no esta información, que para este video tutorial no me interesa, sino quién es el propietario, quién es el grupo de los permisos para la gestión de permisos y los propios permisos. Y concretamente el propietario vamos a subirlo para verlo mejor. Bien, le damos a cerrar y si os dais cuenta, ahora tenemos el contenido de nuestra carpeta personal, pero con la información de su nombre, el propietario, el grupo y los permisos. Voy a ampliar esto para que lo veamos un poco mejor. Bien. Bueno, vamos a crear una nueva carpeta a la que vamos a denominar A. Y dentro de ella vamos a crear dos documentos. Un documento al que voy a llamar fichero 1 y otro documento al que voy a llamar fichero 2. Bien, si os dais cuenta, los permisos que por defecto se crean para una carpeta son, como podéis ver, los de RWX, RWX y R-X. Esto significa que el propietario puede hacerlo todo, también el grupo y el resto de los usuarios del sistema solamente leerlo e introducirse en él. Esta es la combinación por defecto que el sistema da a un directorio recién creado. Esto se puede cambiar, es decir, se puede cambiar qué permisos da el sistema por defecto a una carpeta o a un fichero recién creados. Pero eso no lo vamos a ver en este momento. De igual modo, en fichero, el fichero 1 o fichero 2, podéis ver que los permisos que ha dado por defecto son los de lectura y escritura tanto para el usuario como para el grupo y solamente lectura para el resto de los usuarios del sistema. Bueno, ¿cómo cambiar los permisos? Pues es bastante sencillo. Vamos a imaginarnos que cogemos la carpeta A, botón derecho del ratón, propiedades y nos vamos a la pestaña de permisos. Vamos a poner esto por aquí para que lo veáis mejor. Y fijaros que en esta pantalla tenemos tres bloques. Tenemos el bloque que habla de la información del propietario de esa carpeta, el bloque que habla del grupo, de los permisos del grupo al que está asociada esa carpeta, y por último el bloque de los permisos o derechos del resto de los usuarios del sistema. Vamos a hacer cambios para ver cómo tocar cosas aquí implican que se cambien esa cadena de caracteres que ofrece información sobre los permisos. Por ejemplo,
Si nos vamos a la zona de propietario, por tanto vamos a cambiar estos primeros 3 caracteres. ¿Cuáles son las posibilidades de acceso a la carpeta? Pues fijaros que está en crear y eliminar archivos. Es decir, que crear y eliminar archivos es la RWX. Si yo, por ejemplo, marco solo listar archivos, fijaros que me cambian los derechos a R-. Es decir, solo listar archivos es el permiso R-. El permiso acceder a los archivos sería la R-X. Y por último, la opción crear y eliminar archivos, que es la que venía por defecto, es la RWX. Bien, a su vez, si nos movemos a la parte del grupo, nosotros podemos, por defecto se crea o se vincula tanto las carpetas como los ficheros al grupo principal al que pertenezca el usuario Miguel, que ya sabéis que es por defecto Miguel, pero podríamos cambiarlo. Básicamente podríamos sencillamente elegir la lista de los usuarios que hay en el sistema. Por ejemplo, podríamos poner admin. Y fijaros que eso provocaría el cambio del grupo. Vamos a dejarlo como Miguel. Y nuevamente vamos a ver que existen los derechos de acceso a la carpeta de solo listar. Fijaros que si nosotros le damos a solo listar, me cambia el bloque que habla del grupo a R-. Si le decimos acceder a los archivos, R-X. Y por último, si le damos a crear y eliminar archivos, pues nos va a aparecer la combinación que estaba por defecto RWX para el grupo. Y del mismo modo, en otros podemos elegir las mismas opciones. ¿De acuerdo? Bien, quizás os estéis preguntando ¿para qué sirve el acceso a los archivos? Fijaros que dentro de A tenemos un fichero 2 y un fichero 1. Si yo, por ejemplo, le digo que el acceso a los archivos sea de solo lectura, aparentemente no me ha cambiado ningún derecho. Pero esto es porque no tenemos seleccionados los ficheros 2 o 1. ¿De acuerdo? Fijaos, por ejemplo, si yo le doy a cerrar y ahora selecciono no solo A, sino tanto la carpeta A como los ficheros 1 y 2, y ahora nos vamos a los permisos, propiedades y permisos, fijaros que ahora sí, en acceso a los archivos, si yo modifico el lectura-escritura a solo lectura, pues me cambiaría los derechos de esos ficheros. ¿De acuerdo? Es decir, que este cajón, los segundos cajones, el que habla de acceso a los archivos, tanto para el propietario como para el grupo, como para otros, funciona si tenemos seleccionados esos ficheros. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a dejar como estaba por defecto. Y bueno, por último, aunque esto imagino que os habréis dado cuenta de cómo funciona, si elegimos un fichero a propiedades y a permisos, pues vamos a poder cambiar igualmente los derechos. Fijaros que en este caso los que cuenta por defecto el sistema son RW- y R-. Es decir, esta combinación típica y que es la generada por defecto para la creación de un nuevo fichero por parte del sistema, significa que los usuarios del propietario, el propietario, los usuarios del grupo del propietario y del resto de los usuarios del sistema, todos pueden leer, pero solamente el propietario y los usuarios del grupo pueden modificarlo. Si por ejemplo lo cambiamos, en el caso en el bloque del propietario, a solo lectura, pues nos elimina la W. ¿Vale? Igualmente, si queremos, podemos cambiar el grupo asignado, como ocurría para los directorios, en este caso para los archivos. Vamos a dejarlo como estaba e igualmente para el grupo podemos elegir
solo lectura, o escritura y también ninguno. ¿De acuerdo? Fijaros que en el caso del propietario no existía la posibilidad ninguna. El propietario tiene que tener al menos el derecho de lectura. ¿Vale? Y por último, los otros, pues igualmente se puede elegir ninguno, solo lectura o lectura y escritura. ¿De acuerdo? Fijaros que si yo quisiera, quizás os estéis preguntando, bueno, ¿y el derecho de ejecución? Pues el derecho de ejecución se puede conseguir marcando esta pestaña. Fijaros que cuando yo marque aquí, los derechos, todos van a obtener la X. Tanto el propietario como el grupo como el resto de usuarios del sistema. Quizá esta combinación no sería muy lógica. La combinación más lógica sería, por ejemplo, lectura los del grupo y ninguno el resto. Esto produce cierta incoherencia porque ejecutar un fichero que no puedes leer, bueno, pues sí, en realidad sí que es una combinación posible porque podríamos no ver su contenido, pero sí ejecutar. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta forma sencilla se cambian los permisos. Quizás os estéis igualmente preguntando, bueno, ¿y si existe esta forma gráfica, por qué hemos aprendido la del intérprete de comando? Si esta es mucho más sencilla, ¿verdad? Bueno, pues se aprende la de comando básicamente porque es mucho más potente. Aquí tendríais que seleccionar los archivos que queréis, para los que queréis cambiar los permisos. Ya veremos en la interfaz de intérprete de comando, cuando veamos los comodines que se pueden conseguir con una pequeña orden, cambiar pues, cientos de ficheros, que de hacerlo vía gráfica nos llevaría horas y horas, lo que por una interfaz de comando se puede conseguir en décimas de segundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos la modificación de permisos haciendo uso de la interfaz gráfica y bueno, toca igualmente que inspeccionéis un poco, que juguéis, que practiquéis y que os hagáis con esta forma también sencilla de cambiar los permisos. Muy bien, pues terminamos con esto y nos vemos en el siguiente video tutorial. Un saludo.